Desde el año 2000 desde el año 2005 es académico titular de la Academia Nacional de Ingeniería y desde el 2015 de la Academia Nacional de Geografía. Esto que leo me hace acordar porque no hay más academias, creo ya. Si no, también serías elegido por alguna otra que te queda por ahí dando vueltas. Tenés tiempo todavía. Además, es presidente de la sección Historia de la Comisión de Enseñanza e Historia de Ingeniería del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingeniería. En el año 2023, el Centro Argentino decidió reconocerlo con el premio La Ingeniería. Creo que no hay nadie, hay varios acá en el Centro Argentino de Ingeniería, pero creo que si alguien se destaca como para tener ese premio, ha sido y sigue siendo Aristides. Es un reconocimiento a la labor y dedicación de aquellos ingenieros que han dejado una huella significativa en la disciplina, no solo por los aspectos técnicos, sino por los valores éticos y el compromiso con la sociedad. Y acá quiero hacer un agregado personal. Eh, es una persona de las que yo denomino persona de luz. Es un ser de luz, Aristóteles. Siempre contento, siempre alegre, pase lo que pase, él nunca va a estar, nunca lo vi con su cara triste. Espero no verlo nunca con la cara triste. Sé que la vida tiene momentos de alegría y de tristeza, pero él es un ejemplo, creo que, para muchos jóvenes y para muchos de nosotros. Así que adelante, Arístides, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Al contrario, te lo Horacio, mereces. yo le agradezco infinitamente a mi querido amigo Horacio Salgado, que realmente es una persona sumamente valiosa. Para mí es un honor realmente ser su amigo y gozar de su amistad. Pero tranquilo, porque vos sos la estrella número uno ahí acá. Así que adelante, adelante. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco la gentileza de venir. Les agradezco también a todos los que están viéndonos por Zoom. Les pido que me disculpen si la voz no me da, no puedo hablar demasiado alto, pero si no se escucha, me dicen y trataremos de solucionar. Vamos a comenzar. Quisiera mostrarles el contenido de esta charla y después en algún momento haremos un breve intervalo. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de la Edad Moderna, de los acontecimientos relevantes de la Edad Moderna, el Renacimiento en Italia, que fue parte de la Edad Moderna, las etapas históricas del Renacimiento, las naciones de Europa en el año 1492, el primer viaje de Colón a América en 1492, hechos importantes posteriores al primer viaje de Colón, la ingeniería y la arquitectura en el Renacimiento, precedentes de la ingeniería renacentista en la Edad Media, precedentes en la Edad Antigua, palacios renacentistas en Francia, Inglaterra y España, palacios de estilo renacentista italiano, francés y neoclásico en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a decir algunas palabras también sobre la relevancia actual del legado renacentista. El Renacimiento fue un período de la civilización europea marcado por un resurgimiento del saber y la sabiduría clásicas. Las obras de sus grandes arquitectos, ingenieros, escultores, pintores, escritores y poetas causaban admiración en el mundo. Filippo Brunelleschi fue el primer ingeniero arquitecto del Renacimiento. Y acá quisiera hacer un agregado. Los griegos, antes que los romanos, introdujeron el concepto de arquitectón, una combinación de arquitecto, ingeniero, artesano y artista. Y los egipcios, antes que los griegos y los romanos, denominaban maestros constructores a sus arquitectos e ingenieros. Otras dos notas aclaratorias. En el año 1536 se produjo la primera fundación de Buenos Aires. En ese año, Italia, que aún no estaba integrada como nación, era un conjunto de reinos, ducados, condados y exarcados, se encontraba en pleno renacimiento. En el año 1536, Enrique VIII de Inglaterra hacía ejecutar a su segunda esposa, Ana Bolena,
y un año antes, en 1535, hizo ejecutar a su Lord Canciller Tomás Moro, luego Santo Tomás Moro, por negarse a reconocer el acta de su supremacía de 1534, aprobada bajo el reino de Enrique VIII, que declaraba al monarca inglés como la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, separándose de la autoridad papal de la que esto le costó la vida. Tomás Moro fue el autor de Utopía, publicado en el año 16, perdón. Utopía fue un texto capital del Renacimiento referente a la libertad. Más de 500 años después de su publicación, Utopía sigue siendo un texto, un hito del pensamiento político occidental, y hace referencia a la necesidad humana de construir mundos posibles. El Renacimiento nació y se desarrolló en Italia, especialmente en Florencia, Roma y Venecia, entre los siglos XIV y XVI de la Edad Moderna. Luego se propagó a otras naciones de Europa. Francia, entre finales del siglo XV y siglo XVII, Inglaterra, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVII, España durante los siglos XV y XVI, Alemania durante los siglos XV y XVI y Austria durante los siglos XV y XVI, aunque fue menos prominente que en Alemania. La Edad Moderna es uno de los períodos históricos en que se subdivide en Occidente la historia del mundo. Su inicio es en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recordemos que en 1492 fue el primer viaje de Colón a América. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió durante toda la Edad Media, desde el año 476 al año 1453, como Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue la única institución política, aparte del papado, que mantuvo su existencia por la totalidad del período medieval. Con la caída del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, nace el Imperio Otomano o Imperio Turco Otomano. Y la Edad Moderna finaliza en el año 1789 con la Revolución Francesa. Y aquí cabe acotar que un poco antes, en 1769, tuvo inicio la Revolución Industrial, cuando James Watt perfeccionó la máquina a vapor de Newcomen. Fue la primera máquina operativa, la primera máquina a vapor operativa, utilizada fundamentalmente para accionar bombas para extraer agua de las minas. La Edad Moderna fue un periodo en el que se produjeron grandes cambios en la tecnología y en la ciencia, que repercutieron enormemente en la vida laboral, militar y filosófica de Occidente. Hubieron cambios profundos en la cultura y en la sociedad occidental. El primer impulso se dio en el Renacimiento y en la Revolución Científica. Se rompió con la tradición medieval y se abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. Se formaron los grandes poderes imperiales europeos con el fortalecimiento de sus monarquías en el llamado Antiguo Régimen. Estos imperios establecieron colonias en los demás continentes, iniciando una competencia por la acumulación de recursos que se conoce como el mercantilismo. De estos cimientos nació el capitalismo. Nacieron los estados-nación o estados nacionales, con un territorio claramente determinado, población más o menos constante y un gobierno específico, los estados modernos. Creció y se consolidó una nueva clase social, la burguesía, en cuyas manos estuvo a lo largo de la Edad Moderna el poder económico, pero no así el poder político, ejercido por la aristocracia mediante las monarquías absolutas. La expansión colonial hacia América, mediante las guerras de conquista en África, Oceanía y posteriormente hacia Asia, permitió la difusión de las ideas modernas y de las lenguas europeas
en el mundo entero. Esto también significó el fin de los imperios precolombinos americanos. La religión cristiana perdió mucho de su poder sobre Occidente, en parte en consecuencia por la revolución protestante, la reforma protestante. Vamos a ver algunos acontecimientos relevantes de la Edad Moderna. En los siglos XIV a XVI se produjo el Renacimiento en Italia. Nació y se desarrolló en Italia. En 1492 fue el primer viaje de Colón a América. En realidad fue el primer viaje documentado a América. Comienzan a definirse las naciones, en los siglos XVI y XVII se produce la Revolución Científica. También comienzan a definirse las naciones europeas. Gerolamo Cardano, que nació en 1501 y falleció en 1576, inventó la suspensión cardánica de la brújula y la junta cardánica para acoplar ejes giratorios que forman un ángulo variable. En el año 1589, Galileo Galilei realiza su experimento sobre la caída de los cuerpos. También hubo importantes avances en la fundación de universidades durante el Renacimiento. Entre los años 476 y 1453, eso fue en la Edad Media, se fundaron las primeras universidades medievales. La de Bolonia en el año 1088, la de París en 1150 y Oxford en 1167. En la Edad Moderna ya había más de 70 universidades. Algunas de esas instituciones recibían el título de Studium Generale. Eran consideradas las sedes de enseñanza más prestigiosas de Europa. Y este fue el modelo actual de universidad. El Renacimiento en Italia es un movimiento, el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que nació en Italia y empezó junto con la Edad Moderna y se extendió entre los siglos XIV y XVI. El nombre de este periodo se lo dio Giorgio Vasari en Florencia. Era un arquitecto, pintor y escritor italiano, considerado uno de los primeros historiadores del arte. Durante esta época empezaron a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Medieval y daban paso a la modernidad. La aparición y consolidación de nuevos estados europeos, los viajes transoceánicos entre Europa y América y el ascenso de la burguesía que puso fin al feudalismo. Así fue como se desarrollaron los ideales del movimiento humanista, una nueva forma de pensar que rompió con la visión medieval del mundo. La cultura pasó de los monasterios a las calles. Hubo una mayor libertad de pensamiento. La invención de la imprenta contribuyó notablemente a la difusión de nuevas ideas. La imprenta no se inventó en la Edad Moderna, sino que fue inventada por los chinos hace muchos años. Y después Gutenberg modernizó la imprenta, incorporaron los tipos móviles metálicos, que ya habían sido incorporados los tipos móviles por los chinos. Él los transformó en tipos móviles metálicos. Y ahí fue cuando la primera gran impresión que hizo fue la Biblia. Se conoce como la Biblia de Gutenberg. El Renacimiento se originó en la era de los descubrimientos geográficos y las conquistas ultramarinas. Comenzó en Italia y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI, favorecido por el empleo de la imprenta. Su ámbito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos recién descubiertos, a los que el Renacimiento llegó tardíamente. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación importante en las ciencias naturales y humanas. Su desarrollo coincidió con el inicio de la Edad Moderna, marcada por la consolidación de los estados europeos, los viajes transoceánicos que pusieron en contacto a Europa y América, la descomposición del feudalismo, el ascenso de la burguesía y la afirmación del capitalismo.
Por su magnitud y extensión en el tiempo, muchos de estos fenómenos rebasaron el ámbito renacentista. Su característica es el empleo de la razón como fuente del conocimiento, del saber frente a los textos sagrados y la tradición medieval. Vamos a ver dos etapas históricas del Renacimiento. Una primera que tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, a pesar de que el Renacimiento nació en el siglo XIV. Esto es denominado el 480 y comprende el Renacimiento temprano, periodo en el cual el centro de producción cultural fue Florencia, en Italia. La segunda etapa afecta al siglo XVI, se denomina Cinquecento, donde la sede del poder cultural se sitió en Roma y su dominio artístico queda referido al Alto Renacimiento, que se centra en el primer cuarto de siglo. Esta segunda etapa desemboca hacia 1520-1530 en una reacción anticlásica que conforma el manierismo. El manierismo es un movimiento que significa, un movimiento cultural que significa a la manera de los grandes artistas. Vamos a ver en qué estado estaban las naciones de Europa en el año 1492. En ese mapa que se ve abajo se muestran los tres estados que ya estaban unificados: Francia, Inglaterra y España recién unificadas. Otras naciones formadas en el medioevo realizaban pequeños intentos de consolidación, pero estaban desintegrados en su interior. Este fue el caso del Imperio Romano Germánico, cuyo trono ocuparon los Habsburgos en 1438. El primer emperador fue Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano, que no se llamaba así, pero se lo considera el primer emperador. Los reinos de Castilla y Aragón se unen para construir España. Esta unidad se consolidó en 1469 con el matrimonio de la heredera de Castilla, Isabel, y el heredero de Aragón, Fernando. Isabel accedió al trono de Castilla en el año 1474 y Fernando de Aragón en 1479. Ambos soberanos, conocidos como los Reyes Católicos, unieron sus coronas y establecieron así las bases para la unidad de España. En 1492 culmina la reconquista de España por los Reyes Católicos, iniciada 8 siglos antes con la conquista del reino musulmán de Granada, indicado en el mapa. En 1512, Fernando el Católico incorpora Navarra y se completa la unidad de España. Acá vemos una imagen de la partida de Colón desde el puerto de Palos hacia América. El puerto de Palos de la Frontera es un puerto natural situado en una ensenada del río Tinto, en el municipio de Palos, actual Palos de la Frontera. Acá vemos las tres naves de Colón, la más grande, la Santa Marina, y la más marinera, la más maniobrable, la más marinera, como suelen decir los maridos, era la Pinta. Uno ve con estas naves, que eran pequeños cascarones de nuez, con esas naves se atrevieron a llegar a América y desafiar el océano. Acá vemos un mapa donde se ve el trayecto de ida y de regreso de Colón. Partieron de Puerto de Palos 3 naves y regresaron 2. La Pinta y la Niña. La Santa María se perdió, se estrelló. Durante el primer viaje de Colón hubo un hecho importantísimo. Descubrió y registró la declinación magnética de la brújula. La declinación magnética en un punto de la Tierra es el ángulo comprendido entre el norte magnético local y el norte verdadero o norte geográfico. Acá vemos un mapa donde se ve el polo norte y la distinta posición que van ocupando
el norte geográfico y el norte magnético. Colón utilizó tres instrumentos fundamentales en su viaje: el astrolabio o el buscador de estrellas, que es un instrumento muy antiguo, permite calcular la altura de las estrellas, algo importante para poder determinar la latitud. El origen se lo atribuye a los babilónicos, que habían construido el astrolabio esférico o esfera almilar. Bueno, hay una cantidad de variantes del astrolabio que fue evolucionando con los años. El cuadrante, su nombre se debe a que es una escuadra, un ángulo recto, un cuadrante del círculo. Es otro instrumento importante que utilizó Colón, con una plomada. Y la brújula. Acá cabe aclarar que también Hipatia de Alejandría fue una de las difusoras de la utilización del cuadrante, muchos años antes. La brújula tuvo varias versiones. Una de ellas era una cuchara imantada sobre una base, una especie de plato también imantado, y después evolucionó a la forma que conocemos nosotros ahora. Este es un instrumento de orientación, fundamentalmente. El significado de brújula es un diminutivo de la palabra bruja. Se creía que era algo de brujería, que la aguja apuntaba hacia una montaña de hierro que había en el Polo Norte. Y ahí el nombre de brújula. Hubo otro hecho importante en el Renacimiento en España, que fue la fundación de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue fundada en el año 1495 durante el Renacimiento. Acá vemos imágenes de los edificios. Vamos a ver algunos hechos importantes posteriores al primer viaje. El descubrimiento de Terranova en el año 1497 y de Nueva Escocia por Juan Gaboto, Giovanni Gaboto o Caboto, que trabajó al servicio de Inglaterra, el navegante italiano al servicio de Inglaterra. Acá vemos un mapa del viaje. El descubrimiento del Océano Pacífico en el año 1513 por Vasco Núñez de Balboa, que cruzó por tierra el istmo de Panamá, y ahí fue cuando descubrió el Océano Pacífico, al que denominó Mar del Sur. Realmente fue una proeza, una gran proeza de Balboa. Y en el año 1519 fue la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Magallanes llegó hasta el sur, hasta Tierra del Fuego. Ahí fue muerto en un combate con los indios, y continuó el viaje Sebastián Elcano. Ahí vemos en el mapa el trayecto que siguió. Fue toda una enorme proeza. Vemos acá las naves. Viajó con 5 naves. Realmente lo que hizo Magallanes fue tremendo. Fue recorriendo toda la costa de América, penetrando en cada cala para ver si encontraba un pasaje hacia el Océano Pacífico, hasta que llegó al Estrecho de Magallanes, el famoso Estrecho de Magallanes. En el año 1524, en España, se realizó un estudio para la construcción de un canal en el Istmo de Panamá. Es decir, todo el canal de Panamá tiene antecedentes muy antiguos, muy grandes. En 1524, Carlos V, rey de España, inició un estudio para unir los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Panamá. En 1527 abandonó la idea por considerar que este emprendimiento está fuera de su alcance. En el siglo XVI se produce la Reforma Protestante de Martín Lutero,
Los años 1545 y 1546 se produce la contrarreforma católica, que fue un proceso que, si bien se realizó la parte principal en el Concilio de Trento, después duró unos 100 años la discusión y el análisis. Hubo otros hechos en Hispanoamérica. En 1519, Hernán Cortés destruyó el imperio azteca en México. En 1551, Francisco Pizarro zarpó rumbo a Perú y en los 3 años siguientes destruyó el imperio inca. En 1536 se produjo la creación del Virreinato de Nueva España en México, primera fundación de Buenos Aires en 1536, la introducción de la imprenta en México. Y en 1544 se crea el Virreinato del Alto Perú, que después se divide, se crea como una parte del Virreinato del Alto Perú, se forma el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata entonces fue el último virreinato creado en América. La revolución científica de los siglos XVI y finales del siglo XVII. Este fue un aspecto central de la Edad Moderna, fue el surgimiento de la ciencia y del método científico. Fue un concepto metodológico que cambió el mundo para siempre. La revolución científica consistió en una verdadera explosión de nuevos saberes en matemática, física, astronomía, química, biología, anatomía humana y en otros campos. Su impacto en la historia humana es solamente comparable a la revolución neolítica que produjo la invención de la arquitectura. La revolución científica fue posible gracias a la existencia del humanismo y al genio de filósofos científicos de la talla de Nicolás Copérnico. En 1543, Copérnico publica The Revolution Urbium Celestium sobre un movimiento de las esferas celestes. Esta obra se considera un hito fundamental de la revolución científica. En ella, Copérnico contradijo el modelo geocéntrico del universo de Aristóteles y propuso en su lugar un modelo heliocéntrico en que la Tierra giraba alrededor del Sol y no a la inversa. En el siglo XVIII, Galileo y Kepler confirman el geocentrismo. El geocentrismo estaba muerto. Vamos a ver algunas de las grandes figuras de la revolución científica. Una fue Galileo Galilei, otra Johannes Kepler, otra Francis Bacon, Isaac Newton y Robert Hooke. Robert Hooke fue un gran antagonista de Newton. Acá vemos también el geógrafo y matemático Gerardus Mercator publica su Atlas de Mercator, conocido, es una primera representación del mapa del mundo conocido. Acá vemos el libro de Nicolás Copérnico. Y vamos a ver algunos ejemplos y alguna descripción de la ingeniería y la arquitectura durante el Renacimiento. Vamos a ver cómo se pasó de la ingeniería y la arquitectura de la falsa cúpula de la antigüedad a la cúpula hemisférica y a la cúpula apuntada del Renacimiento. Acá la falsa cúpula del tesoro de Atreus en Grecia. Falsa cúpula nació del falso arco, en que los ladrillos, las piedras se iban aproximando gradualmente, pero quedaban en voladizo. Con eso el arco, que era útil en aberturas no muy grandes, permitía
atravesar, abrir tanto paredes como otras. Acá vemos la cúpula. Si el arco se hace girar alrededor de un eje, tenemos la cúpula. Acá vemos una de las aberturas sobre esto que es el dintel. Esto que es el dintel. Bueno, hay muchos ejemplos de falsos arcos y de falsas cúpulas. Eso daba estructuras muy altas. Acá vemos la falsa cúpula, el interior de la falsa cúpula. Hay muchas cámaras mortuorias que están hechas en falsa cúpula. Y vemos acá un dibujo de la cúpula hemisférica con tambor y pechinas. La cúpula de media esfera, ¿no es cierto? Las cargas se transmiten a través del tambor y luego a través de las pechinas a las columnas o a los muros. Un ejemplo de cúpula hemisférica es la cúpula de Donato Bramante en el templete de San Pedro Montorio, en Roma. Es una cúpula hemisférica, es un templete no muy grande, pero hay otras mucho más grandes, el Panteón de Roma, por ejemplo, y otras estructuras que tienen cúpulas hemisféricas. Y acá vemos una cúpula en arco apuntado, que es la cúpula de Brunelleschi, en la catedral o la basílica catedral de Santa María del Fiore, Florencia. Acá vemos otra imagen donde se ve el frente de la catedral, el campanil, y acá se ve la cúpula con tambor. Bueno, esta cúpula de Brunelleschi fue la primera gran cúpula y en arco apuntado, con lo que le permitió hacer, digamos, un diámetro mayor. Y las cargas se distribuyen mucho mejor que en el arco, que en la cúpula hemisférica, por los empujes laterales. Acá vemos la catedral sin la cúpula, y ahí se lo convocó a Brunelleschi para que proyectara la cúpula. Y la obra que hizo fue genial, ¿no? Acá vemos otra figura, cúpula o domo, como se lo llama. Vamos a ver las características. ¿Sí? Tiene una altura interior de 100 metros, un diámetro exterior de 45 metros. Y Brunelleschi decidió no utilizar una cúpula hemisférica, ya que para ese diámetro funcionaba mejor una cúpula en forma de arco apuntado, que es más alta desde ya. La cúpula tiene nervios, meridianos y paralelos y consta de 2 capas. Una cúpula interior más gruesa que tiene función estructural y una cúpula exterior más fina que es de protección. En su construcción, Brunelleschi no utilizó ninguna estructura provisoria de soporte, no utilizó ninguna cimbra. Hubiera sido una cimbra descomunalmente grande, con un costo que no hubiera quedado dinero para construir la cúpula en sí. Utilizó un método diseñando una grúa polar que en todo momento durante la construcción de la cúpula esta era autosustentable, no necesitó una estructura de soporte. Acá vemos un corte de los paralelos y los meridianos de la cúpula interior. Acá vemos la cúpula exterior. Entre las 2 cúpulas hay un espacio donde están las escaleras. Vamos a pasar esto. Acá vemos otra figura. Y vemos también, vamos a ver la estructura provisoria en la diapositiva siguiente.
Pero acá están indicados el tambor octogonal con aberturas circulares. Y acá vemos la grúa polar. Es una grúa que permite girar y además variar la posición de la pluma en forma gradual, ¿no? Acá vemos en la figura de la derecha, vemos cómo se fue colocando la grúa en las distintas posiciones durante la construcción de la cúpula. Bueno, esta grúa fue inventada por Brunelleschi. Acá vemos otra figura donde se ve la estructura de soporte de la grúa polar. Esto fue todo un alarde, ¿eh? Y él nunca dijo, nunca explicó, ¿eh? Guardó el secreto de cómo había diseñado toda esta cúpula. Acá vemos el interior de la cúpula y las semicúpulas eh, que están alrededor. Acá vemos otra imagen del interior de la basílica. Y esta es una estatua de Filippo Brunelleschi. Brunelleschi realizó obras importantísimas, sobre todo en Florencia, obras magníficas. Fue el primer ingeniero arquitecto del Renacimiento. ¿Qué obras realizó en Florencia? El Hospital de los Inocentes, la cúpula de la Catedral de Florencia, que es la que hemos visto, la Basílica de la Santa Croce, la iglesia de San Michele, la Basílica de Santa María Novella, la Basílica de San Lorenzo, la sacristía vieja de la Basílica de San Lorenzo, el Museo de la Ópera del Duomo, es una obra maestra de Brunelleschi, el Museo Bargallo y las Puertas del Paraíso de Brunelleschi y el Palacio Pitti. La familia Pitti fue el gran mecenas de Brunelleschi. También Brunelleschi es considerado como el descubridor de la perspectiva lineal mediante un método matemático. Su objetivo es imitar un espacio tridimensional en una superficie plana, tal como lo ve el ojo humano. Acá vemos una imagen de la sepultura de Filippo Brunelleschi. Otro gran arquitecto, otro gran maestro de la arquitectura y la ingeniería fue León Battista Alberti, un arquitecto humanista, tratadista, matemático, poeta y criptógrafo y lingüista, filósofo, músico y arqueólogo. Fue secretario personal de tres papas, Eugenio IV, Nicolás V y Pío II. En el año 1436 publicó un libro en el que describía un método para lograr la perspectiva, de modo que los dibujos parecieran tener tres dimensiones. Desarrolló el tema con un cuidadoso criterio matemático, por lo que Alberti es considerado como un precursor de la geometría proyectiva, formulada 4 siglos más tarde por Monge. En el año 1485, en el libro de la Rea Edificatoria, que fue un tratado de arquitectura, describe por primera vez la esclusa. Bueno, acá hay una descripción de las obras y los escritos de Battista Alberti. También el gran mecenas de Alberti fue la casa este. Vemos esta figura de León Battista Alberti sobre las proporciones del cuerpo humano. Vemos la portada del libro de Rea Edificatoria. Y otra figura descomunal del Renacimiento fue Leonardo da Vinci.
Fue pintor, escultor, ingeniero, arquitecto e investigador florentino. Fue uno de los más grandes genios del mundo occidental. Es la encarnación del ingeniero, arquitecto, artista del Renacimiento italiano. Entre sus creaciones se destacan las realizadas en los campos de la aeronáutica, las armas y máquinas de guerra, los mecanismos de distintos tipos, la hidráulica, los vehículos terrestres y la arquitectura. Algunos de ellos son un avión, un tanque de guerra, el snorkel de buceo, un paracaídas, el ornitóptero, parecido al helicóptero actual, un gato similar a los que actualmente se emplean en los automóviles, un troquel para acuñar monedas en los estados pontificios, un odómetro, la rueda dentada, un dispositivo con engranajes que se cree que era para una máquina de calcular, un juego de poleas, una excavadora que avanza sobre un rollo de madera, un molino de viento y el compás parabólico. Perfeccionó el tornillo de Arquímedes, la bomba centrífuga y la compuerta de esclusas. Sus contribuciones a otras artes como la escultura, la ciencia física, biología, anatomía, geología, matemáticas, la ingeniería y la arquitectura fue decisiva. Consideraba a estas tres últimas como la llave de la naturaleza. En el campo de la hidráulica propuso dispositivos ingeniosos para medir la velocidad de un barco, la fuerza de una caída de agua, las variaciones de la velocidad del flujo de un río, el cambio de volumen medido a medida que el agua se evapora. Explicó cómo desviar ríos y sugirió métodos para construir diques y compuertas, canales y minimizaran la erosión y el depósito de sedimentos. También diseñó dispositivos para la hinca de pilotes, para su utilización en la construcción de diques. Estudió el funcionamiento del sifón hidráulico con el propósito de su utilización para el drenaje de ciénagas y pantanos. El sifón hidráulico ya había sido inventado por Ctesibius en Alejandría. También fue autor de los famosos códices de Leonardo. En Italia publicó 3 códices: el Códice Atlántico, que trata sobre canales de navegación, máquinas de guerra, máquinas varias y fortificaciones; el Código Trubulsiano, el Código sobre el vuelo de los pájaros. En Francia publicó 12 manuscritos clasificados de la A a la M. Esta clasificación omite intencionalmente el uso de la J debido a que esta letra no existe en la lengua muerta. En Inglaterra publicó 3 códices: Código Forester I, el Forester II y el 3, el Código Arundel, el Código Leicester, posteriormente Código Hammer. Y en España publicó 2 códices: el Códice Madrid I y el Madrid II. Estos fueron obras maestras, tratados de ingeniería. Vemos una imagen de uno de los códices del Leicester con figuras muy detalladas y algunos inventos. El ornitóptero es un avión de alas batientes basado en la observación del vuelo de las aves. El tornillo aéreo, precursor del helicóptero. El ala delta de Leonardo. El paracaídas de Leonardo. Un cañón giratorio. El tanque de guerra, equipado con cañones y ruedas en el interior. Una grúa giratoria. Una draga para canales. Un carro autopropulsado con engranajes y resortes.
un puente desmontable, adaptable a cauces de cualquier ancho, un puente de pontones que se manejaba desde la orilla y también una sierra mecánica accionada por una rueda hidráulica puesta en un cauce. También otro de sus inventos fue una máquina para pulir espejos y un reloj mecánico, diseñó y construyó un reloj mecánico con engranajes y péndulo. Esta es una reconstrucción actual. Este reloj fue diseñado por Leonardo para la torre de la abadía de Chiarabel en Milán. Otra figura notable del Renacimiento fue Gerolamo Cardano. Él inventó la suspensión cardánica para las brújulas. Acá vemos en la figura de arriba a la izquierda el funcionamiento de la suspensión cardánica y después tres figuras de brújulas con suspensión. Y también inventó las juntas cardánicas que permiten acoplar ejes que forman un ángulo variable. Y también el acoplamiento de dos juntas sobre el mismo eje, este conjunto produce lo que se llama una junta homocinética. La figura de arriba, la primera junta, esta, ¿no? La que está allá arriba a la izquierda, si la velocidad angular del eje de entrada es uniforme, a la salida la velocidad media es constante, pero oscila alrededor del valor medio. Para hacerlo homocinética y que la velocidad de salida sea constante también, hay que utilizar este dispositivo. Es un dispositivo homocinético. Es el utilizado en el cardán de los automóviles con tracción trasera. Y acá vemos la evolución que tuvo la junta cardánica. Esta es la junta de 5 bolas homocinética o prácticamente homocinética. Es una evolución notable que permite acoplar dos ejes que forman un ángulo variable y la salida es prácticamente homocinética. Esta junta está patentada. Para la época del Renacimiento también Galileo realizó sus experiencias sobre la caída de los cuerpos desde la torre de Pisa y utilizando también un plano inclinado con el cual podía variar la gravedad, ya que la fuerza impulsora es una componente de la fuerza de gravedad. Acá lo vemos a Leonardo en su laboratorio. Acá en la figura del medio, no sé si alcanza a ver, pero está utilizando un reloj de agua para medir los tiempos. No había otros dispositivos más precisos en esa época. También del Renacimiento es el invento en Inglaterra del inodoro con depósito de agua y descarga cloacal. Eso fue Sir John Harrington, que fue un poeta inglés que diseñó este dispositivo. Funciona con los actuales. También otro inglés que fue Henry Gellibrand, el que descubrió los polos magnéticos y geográficos de la Tierra. Publicó este escrito sobre su descubrimiento. Y antes de hacer un intervalo quisiera exponer también 3 máquinas hidráulicas famosas de la Edad Moderna, de la época del Renacimiento. Una primera es un conjunto de ruedas hidráulicas que accionaban bombas de agua instaladas bajo uno de los arcos del puente de Londres. Esto está descrito está documentado por la Royal Society de Londres. Ya no existe más esta máquina, después se desmontó. Funcionó durante muchos años y después se la desmontó. Otra máquina
también mucho más grande fue la llamada Machine de Marly, que tomaba agua del río Sena, para alimentar las fuentes del Palacio de Versalles, las fuentes que están en los jardines del Palacio de Versalles. Esto, digamos, fue apoyado o financiado por el rey Luis XIV de Francia. Hay una descripción, la omito, después van a tener el PowerPoint para leerlo con tranquilidad. Había un total de 253 bombas que eran accionadas por 14 ruedas hidráulicas de 12 metros de diámetro, que elevaban el agua en 3 fases por espacios de casi 2 kilómetros hasta una serie de depósitos. El más alto de ellos alcanzaba a 153 metros sobre el Sena, y desde allí el agua descendía hasta Versalles en tuberías de hierro fundido. La Machine de Marly debía suministrar 5 millones de litros de agua al día, pero nunca llegó a producir más de la mitad. Estaba contaba con un equipo de 60 hombres que la mantenían en funcionamiento. Era de un costo muy, muy alto. Después se cambiaron las bombas a émbolo por otro tipo de bombas. Después se reemplazaron las ruedas hidráulicas por motores a vapor años después, y ya mucho más adelante todo el sistema se hizo con bombas centrífugas de accionamiento eléctrico. Paso el escrito este. Acá vemos un dibujo, una imagen de la instalación. Ahí están acá arriba el Palacio de Versalles. Esto es una parte del río Sena donde está construido esta instalación, donde están las ruedas hidráulicas. Acá se ve otra imagen, cuadros pintados. Acá otra imagen más nítida de la instalación. Un dibujo de las ruedas hidráulicas y de los mecanismos. Y una pintura de la época, la instalación como era originalmente. Acá vemos una pintura del Palacio de Versalles con sus jardines. Es imponente, es un espacio enorme. Acá vemos los jardines con las fuentes. Todavía hay muchas de ellas que están en funcionamiento, otras se desactivaron. Acá vemos imágenes de las fuentes. Y un dato interesante es que estas bombas enviaban el agua a un tanque elevado que estaba en Versalles. Ese tanque estaba sobre la torre que aquí vemos. Cuando se desactivó la instalación y se la transformó, se la modernizó, esta torre se sacó de ese lugar y se la trajo al Observatorio de París. Y ahí se instaló para utilizarla para las mediciones astronómicas que se hacían desde el Observatorio de París. El Observatorio de París y el de Londres fueron más o menos contemporáneos, se pusieron en funcionamiento más o menos de forma simultánea. Esto es el año 1795. Y la última instalación, que es la mejor diseñada, es el artificio de Juanello. Este Juanello Turriano, que es el autor, es un relojero italiano que fue convocado por el rey de España para construir una instalación que permitiera abastecer de agua a el Alcázar de Toledo y distribuir el agua a distintos lugares de la ciudad de Toledo. Bueno, él construyó 2 artificios, se los conoce así con ese nombre.
Y hay una fundación, Juanelo Turriano, que emite o edita unas publicaciones muy, muy interesantes. Acá vemos una imagen, pero hay una animación de esta instalación, una animación muy, muy bien hecha, con mucho detalle, y se ve el funcionamiento perfectamente. Lamentablemente no la puedo pasar acá. Pero las dos ruedas hidráulicas que estaban en el cauce del río Tajo accionaban todo este sistema de eh, cazones con una serie de torres que iban elevando el agua por etapas hasta llegar al Alcázar de Toledo. Fue una instalación formidable. Juanelo Turriano construyó dos de estas instalaciones y lamentablemente nunca pudo cobrar los honorarios por su trabajo. Acá vemos otra figura, cómo eran las torres y los tazones de agua, le dicen cazones en España, eran los que iban pasando el agua de uno a otro. Acá vemos una fotografía del Alcázar de Toledo y del río Tajo, y está indicado cómo era la instalación, hasta dónde elevaba. Elevaba el agua a más de 90 metros de altura. Fue realmente una instalación formidable. En esa época no había otros motores. Acá vemos otra imagen más borrosa, pero se ve las ruinas que quedaron de esta instalación, que después fueron demolidas totalmente. Y algo más sobre la ingeniería hidráulica del Renacimiento. Es un libro formidable que hizo el capitán Agostino Ramelli, compuesto en lengua italiana y francesa, fechado en 1588. Presenta un panorama completo de la maquinaria, sobre todo hidráulica, utilizada en el siglo XVI, con 195 láminas y textos explicativos sobre máquinas para elevar el agua, cajones hidráulicos, molinos, serrerías y forjas, y puentes móviles, y las armas de chorro, catapultas, ballestas, puentes, etc. Acá vemos dónde está guardado esa publicación de Agostino Ramelli en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, en Francia. Y acá vemos la portada del libro de Agostino Ramelli. Hay una cantidad enorme de dispositivos accionados por ruedas hidráulicas. Otro invento más del Renacimiento fue la primera máquina de tejer, diseñada y construida por un pastor protestante, William Lee, que observó a su esposa tejiendo y fue siguiendo todos los movimientos y diseñó la máquina de tejer, la primera máquina de tejer que hubo en el mundo. Acá vemos también de la época del Renacimiento, post-Renacimiento, la mayólica y cerámica post-renacentista. Realmente fueron obras maravillosas. Y acá estamos en el año 1789, el fin de la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, el 6 de mayo de 1789. Esto marcó el fin de la Edad Moderna, fue la toma de la Bastilla. Acá vemos una imagen de la fortaleza de la Bastilla, una imagen de la toma, los combates que hubo, y finalmente la caída de la